te imaginas que el tipo simpático, ese que con una sonrisa pintada animaba las fiestas infantiles con globos y trucos de magia, también fuera, en la penumbra de su propia existencia, un asesino en serie despiadado, un coleccionista de almas jóvenes, un hombre que tejía la alegría con hilos de muerte. Esta es la historia real, cruda, de John Wayne Gacy, el hombre que se disfrazaba de Pogo el payaso, el vecino ejemplar, el empresario de éxito y que bajo el suelo de su casa, en el silencio cómplice de la tierra, escondía los cadáveres de sus secretos más oscuros. Una mente enferma, retorcida como los pasillos de un laberinto sin salida. Una sonrisa que era una máscara perfecta, pintada para ocultar el abismo. Y detrás de ella, la escalofriante cuenta de más de 33 jóvenes asesinados, vidas truncadas en la flor de su juventud, sueños convertidos en pesadillas eternas. Un hombre que jugaba a ser Dios y demonio al mismo tiempo, repartiendo caramelos con una mano y segando vidas con la otra. La dualidad en su expresión más aterradora. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar, lo que vamos a desenterrar juntos, es una de las historias más macabras, más perturbadoras del crimen estadounidense. Una herida abierta en la memoria colectiva. Y si te atraen estos casos reales, los más oscuros, aquellos que nos obligan a mirar a los ojos del monstruo que a veces reside entre nosotros, suscríbete al canal. Cada semana, aquí en Peráspera, desenterramos con cuidado, con respeto pero sin temor, lo que otros prefieren mantener oculto, bajo 7 llaves, en el olvido. Chicago, 1942. Nace John Wayne Gacy. Pero no imaginemos un lienzo en blanco. Imaginemos más bien una semilla plantada en tierra árida, regada con amargura. Su infancia, ese supuesto paraíso perdido, fue para él un campo de minas emocional, marcado a fuego y látigo por la violencia doméstica. Su padre, figura totémica y terrible, un alcohólico cruel, un artesano de la humillación, lo llamaba débil, lo golpeaba con cinturones, con palabras que herían más que el cuero. Cada golpe, cada insulto, era un ladrillo más en la construcción de un resentimiento profundo, una sed insaciable de aprobación que nunca llegaría a saciar de forma sana. John intentaba, con la desesperación del niño que busca amor, ganarse esa aprobación siendo bueno, obediente. Pero ese esfuerzo baldío solo alimentaba la bestia interior, su necesidad voraz de aceptación, de poder. En la turbulenta travesía de la adolescencia, cuando las identidades se forjan entre dudas y descubrimientos, Gacy comenzó a ocultar algo más profundo, más íntimo, algo que sentía como una mancha en el tejido de su ser, su homosexualidad. En los años 50, en el seno de una familia conservadora y en una sociedad que condenaba lo diferente, esto era un secreto inconfesable, un demonio personal que debía ser encadenado en lo más recóndito de su alma. Así, Gacy, el joven John, se volvió un maestro del disfraz social, un actor consumado en el teatro de la normalidad. Aprendió a sonreír cuando quería gritar, a asentir cuando quería rebelarse. Una habilidad que, con el tiempo, perfeccionaría con una destreza escalofriante, llevándola a sus consecuencias más fatales, convirtiendo la máscara en su verdadero rostro ante el mundo. A simple vista, si uno observaba la vida de John Wayne Gacy desde la acera de enfrente, lo que veía era el retrato de un ciudadano modelo, la encarnación del sueño americano. Se casó, formó una familia, tuvo hijos. Como un aplicado arquitecto de su propia respetabilidad, administraba una empresa de construcción que florecía, sus manos construyendo hogares mientras las suyas se manchaban en secreto. Era un hombre activo en la política local, un pilar de su comunidad, de esos que estrechan manos con firmeza y sonríen para la foto. Incluso, ironía cruel del destino, fue nombrado Ciudadano del Año en su vecindario. El aplauso de los incautos, ¿verdad? Un hombre que parecía tenerlo todo, que ofrecía al mundo una fachada de normalidad impecable, casi insultante en su perfección. Pero detrás de esa fachada pulcra, en los rincones oscuros de su psique, algo inquietante, una disonancia profunda, comenzaba a vibrar con una frecuencia cada vez más siniestra. Cuando se vestía como Pogo el payaso, con su nariz roja y su sonrisa pintada, animaba las fiestas infantiles, repartía alegría artificial a los niños que lo rodeaban. Sin embargo,
Él mismo confesaría más tarde que ese disfraz, esa segunda piel colorida, lo liberaba de una manera perversa. Sentía que el traje de payaso, símbolo de inocencia para el mundo, le otorgaba una licencia, un permiso tácito para hacer cosas que John Wayne Gacy, la persona normal, el constructor, el político local, jamás se atrevería a considerar. La máscara no solo ocultaba, también empoderaba la oscuridad que bullía en su interior. El año es 1968. La fachada de respetabilidad de John Wayne Gacy sufre su primera grieta visible, una advertencia temprana que, trágicamente, resonaría en el vacío. Fue arrestado en Iowa, no en su Chicago natal, por un delito que ya anticipaba la oscuridad que se gestaba en su interior: abusar sexualmente de 2 adolescentes. La justicia, en su a veces incomprensible clemencia o ceguera, lo condenó a 10 años de prisión. 10 años. Uno podría pensar que un castigo así serviría de contención, de reflexión. Pero la realidad, como suele suceder en estas historias, es mucho más escurridiza y decepcionante. Gacy, el maestro del engaño, solo cumplió 18 meses. 18 meses por destrozar la inocencia de 2 jóvenes, liberado por buena conducta. La ironía es una amante cruel. Increíblemente, casi como si se tratara de un mal chiste del destino, tras salir de prisión, Gacy hizo las maletas y se mudó a Illinois. Allí, con una facilidad pasmosa, reconstruyó su vida, levantó nuevos muros para su fachada, y nadie, absolutamente nadie en su nuevo entorno, pareció recordar o investigar a fondo su pasado criminal, como si esos 18 meses hubieran borrado la mancha, como si el sistema hubiera decidido pasar páginas sin leer la advertencia escrita con tinta indeleble. Esta, amigos míos, fue la primera gran oportunidad perdida, la primera de varias veces en que el sistema, los que debían proteger, miraron hacia otro lado, permitiendo que el monstruo siguiera afilando sus garras en la sombra, preparándose para un festín mucho mayor. El silencio de entonces se convertiría en los gritos ahogados del futuro. A partir de 1972, la bestia, ya sin las débiles cadenas de su pasado reciente, comenzó su cacería sistemática. John Wayne Gacy, el ciudadano modelo, el payaso amigable, empezó a atraer jóvenes a su casa en Summerdale Avenue, ese suburbio de apariencia tranquila. Las promesas eran variadas, adaptadas a la vulnerabilidad de cada presa, ofertas de trabajo en su constructora, la ilusión de dinero fácil, o simplemente la camaradería esquiva del alcohol y las fiestas improvisadas. Sus víctimas eran en su mayoría adolescentes y hombres jóvenes, muchos de ellos con problemas en casa, muchachos que huían de algo o buscaban algo, en situación de calle, invisibles para una sociedad que prefiere no ver. Eran presas fáciles para un depredador que había perfeccionado el arte de la manipulación, que sabía leer la necesidad en sus ojos. Una vez dentro de la casa, el escenario de sus futuros horrores, Gacy los sometía con un truco cruel. Una pregunta que disfrazaba la trampa mortal. ¿Sabes hacer el truco de las esposas? Un juego macabro que precedía al infierno. Los inmovilizaba, y entonces la máscara del buen vecino caía para revelar al monstruo. Los violaba, los torturaba con una crueldad inimaginable, y luego, cuando su sádico ritual llegaba a su fin, los estrangulaba, silenciando sus vidas para siempre. Algunos cuerpos, los primeros, los enterraba en el espacio de acceso bajo su casa, un cementerio clandestino bajo sus propios pies. Otros, cuando el macabro rompecabezas de carne y hueso ya no cabía más en ese inframundo doméstico, los arrojaba al río de Splens, confiando en que las aguas oscuras se llevaran sus secretos. Mientras tanto, los vecinos empezaron a notar un olor insoportable, nauseabundo, que emanaba de la propiedad de Gacy. Pero él, siempre astuto, siempre con una coartada, tenía excusas para todo: problemas con las tuberías, ratas muertas, la persistente humedad del sótano. Mentiras que flotaban en el aire, tan densas como el hedor. Gacy no era un asesino impulsivo, no era el arrebato de la locura momentánea. No. Él fue metódico, calculador, un arquitecto del terror con una frialdad que hiela la sangre. Manipulador experto, tejía su red con paciencia, disfrutando del poder que ejercía sobre sus víctimas. Mantenía con una disciplina férrea su vida normal de cara al exterior, el empresario, el hombre de familia, el activo miembro de la comunidad, mientras, en paralelo,
Llevaba una agenda secreta de muerte, un calendario macabro de citas con el horror. La policía, tras el descubrimiento de su matadero particular, llegaría a la conclusión de que asesinó al menos a 33 jóvenes y hombres. 33 vidas. Aunque algunos investigadores, aquellos que se asomaron más profundamente al abismo de su mente, sospechan que la cifra real podría ser incluso mayor. Víctimas cuyos nombres quizás nunca conozcamos. Sus víctimas, esos muchachos cuyas vidas se cruzaron fatalmente con la suya, tenían entre 14 y 21 años. La juventud en su máxima expresión, truncada de la manera más brutal. Muchos de ellos, aún a día de hoy, permanecen sin identificar, fantasmas sin nombre en la larga lista de sus atrocidades, un dolor perpetuo para las familias que nunca pudieron cerrar sus heridas. Imaginen la angustia. Algunas familias buscaron a sus hijos durante años, aferrándose a una esperanza cada vez más tenue, sin saber que sus cuerpos yacían enterrados a pocos metros de donde John Wayne Gacy, el amable vecino, el payaso Pogo, dormía cada noche, quizás soñando con sus próximos trucos. La normalidad y el horror coexistiendo, pared con pared, bajo el mismo techo. Y así, la casa de los horrores de Summerdale Avenue se abrió al mundo, revelando no solo los cuerpos, sino la aterradora verdad de que el monstruo puede llevar la máscara más amable, la sonrisa más convincente. John Wayne Gacy. El payaso. El asesino. Dos caras de una misma moneda, acuñada en el infierno personal de un hombre, y tolerada de alguna manera, por la ceguera de una sociedad que prefiere la comodidad de la superficie a la inquietante verdad de las profundidades. ¿Cuántos Gacy caminan entre nosotros, ocultos tras el disfraz de la normalidad, esperando su momento, su oportunidad? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? Pero necesaria, porque esta historia, más allá del horror y la repulsión, nos habla de nosotros, de nuestra capacidad para no ver, para no escuchar los susurros bajo el suelo. Nos habla de las grietas en el sistema, de las advertencias ignoradas, y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Nace o se hace? ¿Es una semilla o una construcción? Gacy fue condenado, ejecutado. Se hizo justicia, dirán algunos. Pero el eco de sus crímenes, la sombra de Pogo, aún se cierne sobre nosotros, recordándonos que la línea que separa al hombre del monstruo es, a veces, terriblemente delgada, casi invisible. Quizás la verdadera lección aquí no sea solo recordar a las víctimas, que merecen toda nuestra memoria y respeto, sino también aprender a mirar más allá de las sonrisas pintadas, a cuestionar la perfección de las fachadas. Porque a veces, el espectáculo más aterrador no está en el circo, sino en la casa de al lado. Yo soy Pera Aspera. Y esta ha sido la crónica de una doble vida tejida con los hilos de la muerte. Hasta la próxima vez, si se atreven a seguir explorando la oscuridad.